Hoy ha dado inicio el torneo Memorial Gashimov, nombre de un gran maestro de Azerbaiyán bastante fuerte que tristemente murió hace algunos años, competencia la cual también se conoce como el Chamkir Chess, y donde están compitiendo muchos de los mejores jugadores del mundo, entre ellos los que ves en pantalla. Piezas blancas para el gran maestro local, el Azeri, el gran maestro de Azerbaiyán, Teimurrayevov versus piezas negras, nada más ni nada menos que el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, que vuelve a aparecer en estos super torneos de élite tras el Tata Steel. Así es que abre bien tus ojos porque esta partida es tan interesante, tan instructiva, que aprenderás ajedrez del bueno. Inicia la partida Teimurrayevov con E4. Magnus Carlsen replica con E5. Caballo F3. Caballo C6. Alfil C4. Apertura italiana por parte de Rayevov. El noruego juega caballo F6 y las blancas D3, jugando de manera sólida y armoniosa el Azeri. Esto pues acá también es posible continuar de manera mucho más intrépida y audaz, con la jugada caballo G5 con ataque doble sobre F7. Suele responderse D5 y acá E por D5, caballo A5, alfil B5, C6, D por C6, B por C6, alfil E2, H6, caballo F3, E4, caballo E5, alfil D6, D4, E por D3, caballo por D3, dama C7, B3, enroque, alfil B2, etc. Teniendo las blancas un peón más, pero las negras gozando de un mayor dinamismo en sus piezas. Entonces caballo G5, una opción bastante agresiva para continuar. Pero mencionamos que Rayevov se decanta por la sólida y armoniosa D3. Alfil E7, una jugada muy de Carlsen, que si bien ha jugado la más habitual previamente, alfil C5, contra Kramnik ya había jugado este alfil E7, derrotándolo en el año 2016, así como también jugando esto contra Giri el mismo año, con resultado de tablas. La idea de esta jugada alfil E7 es jugar con estructuras tipo D6, seguido de un enroque, torre E8 y alfil F8 para terminar fianquetando vía G7 en muchos casos a su alfil. Veremos si esto se da o no en la partida. Pero mencionar que, como dije, alfil C5 es lo más jugable, transponiendo así una italiana pura. Pero bueno, alfil E7 se jugó en la partida. Continuó Rayevov con enroque, las negras enroque, H3. Es importante en estas estructuras controlar la casilla G4, evitando futuras clavadas o saltos de caballo allí. D6, A4 y acá Magnus decide jugar A5, que es menos usual de ver. Su idea es frenar de tajo la expansión blanca por el flanco de dama. Acá lo más jugado con mucha diferencia es alfil E6, buscando que las blancas cambien los alfiles. Así que las negras, luego de un alfil por E6, podrían recapturar de peón con un F por E6, abriendo la columna para su torre de F8. Pero en la partida se jugó A5, caballo BD2, caballo D7, reciclaje de pieza debido al plan de jugar caballo E6, seguido de un F5 previo rey H8, por supuesto. No es posible jugar F5 debido a que el peón de F7 está clavado por la acción del alfil blanco en C4. Torre E1. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Se ve que la torre no se mueve a ninguna columna abierta con esto. Bueno, la idea de este movimiento es habilitar la casilla F1 para su caballo, el cual se encuentra en D2, el cual luego podría saltar a G3 o E3, siempre mirando la casilla F5, a la cual incluso podría saltar en algún momento. Caballo E6, tocando al alfil. Por supuesto, las blancas deben hacer perdurar a esta fortísima pieza y por ende la retiran, jugando alfil B3. Rey H8 con idea de F5, tal como anticipé. C3, controlando D4 e incluso buscando el avance de peón a dicha casilla. F5.
Y acá, por supuesto, Rayabov debe capturar el peón y juega E por F5. ¿Por qué? Porque si no lo hacía y jugaba algo como caballo F1, seguiría F4 bloqueando el flanco de rey blanco y pudiendo seguir con la idea de G5, G4, pasando a la torre, su dama y el resto de piezas al ataque del desamparado rey blanco. Así que por supuesto era necesario capturar en F5, que fue lo que hizo Rayabov. E por F5 entonces. Siguió la partida alfil por F5, tocando en D3, caballo F1, alfil G6, caballo G3, alfil F6, mejorando así el noruego su alfil. Caballo E4, D5, caballo por F6, dama por F6, alfil G5, dama F5, tocando en D3, dama D2, torre A, E8. Probablemente Carlsen estimó que luego de un dama por D3 las cosas serían más fáciles para las blancas tras dama por D3, alfil por D3, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5 con una posición abriéndose poco a poco, donde su pareja de alfiles sería superior al alfil y caballo negro. Así es que no capturando D3 sino torre a E8. Alfil E3. Aquí parecía interesante la opción de caballo H4, porque tras dama E6 se seguiría con caballo por G6 jaque, dama por G6, alfil H4 y nuevamente en una posición que parece a todas luces se abrirá. Y así la pareja de alfiles blancos sería superior a la pareja de caballos de las negras. Pero bueno, Rayabov no juega este interesantísimo caballo H4 sino alfil E3. Y sigue la partida Magnus con alfil H5, amenazando alfil por F3. Así es que Teimur responde alfil D1, jugada correcta entonces para evitar la destrucción de su enroque. Dama D7, alfil por B6. Una jugada súper interesante, ya que con esto se le quiebran las patas al caballo de B6. Al no existir ya este, se podría jugar un D4 sin temor a perder el control de la casilla C4, casilla a la cual podría haber saltado el caballo negro de B6 si no se lo hubiera ya exterminado. Siguió C por B6 y dama G5, atacando al alfil y tocando en E5, pero ojo, que el peón de 5 está envenenado, así es que Carlsen simplemente responde dama F7 protegiendo a su alfil y metiendo algo de veneno a la posición, a lo que las blancas replican dama H4, echando un ojo a su peón de F2, ya que si las blancas pecaban de golosas jugando un caballo por E5, la respuesta de las negras sería castigadora, con un dama por F2 jaque, y tras rey H2, dama por E1 con ventaja decisiva y las blancas deberían abandonar. Es por ello entonces que dama H4 echando un ojo a su peón de F2. Siguió la partida alfil G6, alfil B3, dama D7. Y ahora te preguntarás, ¿por qué no la jugada alfil por D3? Bueno, sucede que si las negras cometían esta imprecisión, las blancas quedarían algo mejor con la jugada torre a D1 amenazando al alfil. Y en caso de alfil C4, alfil por C4 y luego de D por C4, torre E4 tocando en C4 y en E5 con iniciativa. Así entonces no alfil por D3, sino que dama D7 juega Magnus Carlsen. Siguió el juego con dama G3, D4, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, D por C3, torre por E8, torre por E8, B por C3, dama por D3. Y vemos igualdad material en el tablero, con las negras con peones doblados en la columna B, pero las blancas con un peón débil en C3. Siguió el juego con dama por D3, alfil por D3, torre D1, alfil E4, torre D6 atacando en B6, alfil C6 protegiendo a dicho peón, alfil D5, alfil por D5, torre por D5, torre E1 jaque, rey H2, H6 para evitar temas de mate de la octava fila, el famoso mate del pasillo. Torre D7, torre C1, torre por B7, torre por C3, torre por B6, torre C4, torre A6, torre por A4, F4. Y con esto Rayabov invita a Magnus a acordar tablas. Siguió la partida, torre por F4,
torre por A5 y ahora sí, con esto ambos contendientes se miraron, extendieron sus brazos y acordaron las tablas con un saludo, estrechando sus manos. Una partida bastante disputada, altamente estratégica, donde si bien no hubo espectaculares sacrificios ni colgadas increíbles por parte de alguno de los rivales, se aprendió bastante respecto a actividad de piezas, planes, casillas débiles, anticipación y un final de torres correctamente jugado. Pero vayamos a ver qué ha sucedido en el resto de partidas en esta primera ronda del Chamkir Chess. Y aquí en la página web del chankirchess.com, bueno, aquí en pantalla ven al maestro Gashimov, el cual falleció hace algunos años, y aquí la tabla del torneo, digamos, luego de la primera ronda. Aquí aparecen el resto de jugadores: Magnus Carlsen, Digliren, Anis Giri, Chanruyar Mamediarov, Vishy Anand, Alexander Ishuk, Teimur Rajabov, Sergei Karyakin, Veselin Topalov y David Navara. Algunos se preguntarán por qué no está Fayano Caruana o Nakamura. Bueno, porque estos están jugando en este preciso momento el campeonato de los Estados Unidos, así es que evidentemente no podían estar en este torneo. Puras tablas entonces el día de hoy, así es que mantente atento a la cobertura que estaré haciendo de este super gran torneo de élite, el Chankir Chess 2019. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan. Hasta luego. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.